Familia, muy buenos días. Dios les bendiga a todos en este día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite iniciar una semana más y sobre todo que su palabra ha estado viva, ha estado eficiente en esos días. Así que damos gracias a Dios por su bendita palabra y creo Dios firmemente que la palabra te va a bendecir, te va a edificar, te va a ayudar mucho. Esta mañana traigo una palabra que va a ser de bendición, va a traer mucha confrontación, pero sobre todas las cosas nos va a guiar a nosotros a poder entender lo que Dios está queriendo de cada uno de nosotros. Y quiero como tema hablarte de un retrato de lo que la Biblia dice acerca del creyente. Para eso quiero leer el libro de Malaquías, capítulo 3, del verso 16 y al verso 17, y dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Cuando nosotros estamos leyendo este pasaje en el libro de Malaquías, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y es el que da la pauta, la antesala para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Malaquías, como el profeta, el último de los profetas, va y da este mensaje en el cual nosotros los cristianos nos habla más bien de un retrato del creyente, del cristiano, de lo que debe de ser. Nosotros sabemos que en todas las épocas, en todas las generaciones, siempre habrá un remanente fiel. Cada generación, cada etapa, cada siglo, han habido un pequeño remanente que se ha mantenido fiel a Dios en muchas de las circunstancias. Dice el primer libro de Reyes 19:18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es Dios el que ha hecho que quede un pequeño remanente en cada generación, en cada época, con el fin de darnos a entender Dios en su palabra, cómo nosotros debemos hoy en el Nuevo Testamento, en esta dispensación de gracia, poder caminar de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Por esa razón, este pasaje te lo quiero leer y te lo quiero explicar, que es el retrato de todo creyente de lo que Malaquías está hablando. Así que en primer lugar vemos nosotros en este capítulo y versículo cómo Malaquías describe a los creyentes de cómo van a ser, de cómo deben de ser o de cómo deberíamos nosotros actuar. Y empieza primeramente diciendo que aquellos creyentes tienen que ser gente temerosa. Cuando nosotros hablamos del temor en el libro de Proverbios, habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que cuando hablamos nosotros de la descripción de un creyente, estamos hablando que lo primero que tiene que aparecer en su vida como un retrato fiel, como una figura fiel en su vida, es el temor a Dios. Entonces, porque aquí lo que está hablando el verso 16, entonces los que temían a Jehová, y no está hablando de un miedo, no estamos hablando de tenerle miedo a Dios, como fue el caso de aquel rey Belsasar en el libro de Daniel, o como el caso de Herodes, que tenían miedo. No estamos hablando de eso, estamos hablando del temor en un sentido de respeto, que tenemos que respetar nosotros a Dios. Entonces, una de las maneras, uno de los retratos, una de las descripciones que todo creyente debe de tener es temor a Dios, ser temerosos de Dios. Dice la Escritura en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Y esta palabra que leemos en Apocalipsis 3 es porque la iglesia de la Odisea es donde habían salido algunos vencedores. Y eso es de lo que se espera que todo creyente, que todo cristiano pueda salir hoy vencedor. ¿Cómo? Siendo temerosos de Dios. Iglesia, te estoy dando la descripción, la fotografía, el retrato de cómo debe de ser nuestra vida. Debemos de ser gente temerosa de Dios. Si nosotros queremos llegar hasta el final, lo primero que tenemos que ser gente temerosa, que cuando la gente te vea en cualquier lugar donde tú andas, donde tú caminas, la gente te diga, verdaderamente este hombre, esta mujer es temerosa de Dios. Así que por esta razón, tú y yo tenemos que aprender a tener ese temor a Dios. En la segunda descripción de estos creyentes que habla en el verso 16 es que piensan en su nombre. Acuérdese que esta palabra que está hablando aquí, donde nosotros tenemos que saber que pensamos en el nombre del Señor. Dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay una característica en nosotros y eso debe ser la descripción. Hermano, cada cuanto tú piensas en el nombre del Señor. Acuérdese que hay muchos nombres de Dios. Hay muchos nombres acerca de Jesús. El Rey, el Todopoderoso, el Invencible, la vid verdadera, la sal de la tierra, el agua que sacia, el pan de vida. En el caso de Jesús, en el Antiguo Testamento sabemos de los nombres del Señor, Jehová Tzidkenu, Jehová Rafa, Jehová Nisi, y empezamos a mencionar un sinfín de nombres con las cuales nosotros tenemos que pensar. Hermano, cada circunstancia que tú estás viviendo, ¿en qué nombre piensas? Porque nuestra mente tiene que estar ligada a un nombre del Señor, de estar pensando todos los días en un nombre del Señor. Tenemos nosotros que saber que cuando nosotros pensamos en su nombre, es porque la Biblia dice que cuando se abre el libro de la memoria en el cielo, va a ser aquellos que tuvieron temor a Dios y que pensaron en su nombre. Comúnmente nosotros en este tiempo, en este momento de que estamos viviendo, estamos preocupados y no estamos pensando en el nombre del Señor. Estamos abrumados. Estamos pensando en el dolor, estamos pensando en la angustia, estamos pensando en la necesidad, estamos pensando que no hay dinero, estamos pensando que nos hace falta esto y aquello y aquello y aquello. Y es interminable la lista que tenemos nosotros en nuestra mente. Pero sin embargo, una descripción de un creyente es aquel que piensa en el nombre del Señor. ¿Qué nombre estás pensando de Dios? Cuando estás en un problema, cuando estás en una necesidad, cuando estás en una angustia, cuando estás viviendo un peligro, cuando estás necesitado, cuando estás falto de algo, ¿en qué nombre del Señor tú estás pensando? Tenemos que tener nosotros un pensamiento de un nombre del Señor, porque si eso no pasa, eso debe ser un motivo de preocupación, de saber que estás ahogándote en un problema, en una necesidad, y que por tu mente ni siquiera pase un nombre del Señor. O es más, a veces cristianos que ni se acuerdan, no se acuerdan que son cristianos, no se acuerdan que tienen una iglesia, no se acuerdan que tienen hermanos, se están hundiendo en el problema, se están hundiendo en la desesperación, no se sabe nada de ellos. Y no se acuerdan que están en una iglesia, no se acuerdan que tienen un nombre, no se acuerdan que tienen un Dios, porque no están en su mente. Su preocupación es cómo voy a salir, cómo voy a pagar. Y nosotros tenemos que saber que el profeta de Malaquías nos está haciendo ver que hoy nosotros, la descripción de un creyente es aquel que piensa en su nombre. Y el nombre, acuérdense, el nombre de Jesús está por encima de cualquier nombre, problema, necesidad, angustia, la que sea. Su nombre está por encima. Hechos 4:12 dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice la Escritura en el libro de Filipenses que su nombre fue elevado al punto más alto.
mucho más alto que cualquier otro nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Él es el Señor. Y ese sea el punto donde hoy nosotros tenemos que entrar y tenemos que llegar. Estamos haciendo un retrato de la vida de un creyente, que un creyente debe ser temeroso de Dios y un creyente debe de pensar en el nombre del Señor. Acuérdate de un nombre, mi hermano. Acuérdate de un nombre de Jesús, acuérdate de un nombre de Dios Todopoderoso, acuérdate. La Biblia está llena de nombres de Dios de acuerdo a las circunstancias que se está viviendo. Y este momento y este tiempo difícil, complicado, de cambios, tiene que tener en tu mente un nombre en la cual tú puedes invocar su nombre para que se acuerde Dios de ti en los últimos días. O en aquel gran día, perdón. Dios es una roca, Dios es fuerza, Dios es pastor, Dios es padre y Dios es rey. Por lo menos estos nombres, tú los debes de tener en tu mente, que cuando estés débil, cuando estés caído, tú tienes que acordar que tu Dios es roca, que te puede poner en la punta más alta, en la roca más fuerte, en la roca inconmovible que es Cristo, que te saque del lodo cenagoso y te ponga sobre roca firme que es Cristo. Te tienes que acordar de eso, te tienes que acordar que cuando falten tus fuerzas, cuando más débil esté, tú debes de saber que tu Dios tiene fuerza para darte. Tú tienes que acordarte que cuando andes descarriado, tú tienes que acordarte que tienes un Dios que es un buen pastor, que te puede pastorear, que te puede guiar, que te puede alcanzar otra vez. Tienes que acordarte que Dios es Padre, Padre perfecto, Padre excelente, que no hay otro Padre como Él, tan amoroso, tan cariñoso, tan generoso, tan disciplinado. Tenemos que saber que tenemos un Padre y tenemos que saber que Dios es Rey. Y ese es algo que debe de estar por lo menos en nuestra mente hoy. Si Dios es Rey, significa que tú y yo estamos bajo sus leyes, estamos bajo sus mandamientos y eso nos tiene que ayudar a nosotros hoy en día. Por eso piensa en un nombre del Señor en ese día, mi hermano. Cita el Salmo 84, 11, 12, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Pero ¿cómo vamos a confiar si ni siquiera de su nombre nos acordamos? Yo te invito, hermano, que tú te acuerdes de un nombre del Señor. No sé qué estés pasando ahora, no sé qué circunstancia te encuentres ahora, pero piensa en un nombre del Señor. Él te va a ayudar. Él va a hacer que se acuerde de ti y ese nombre te dé fe, te dé esperanza, te dé seguridad para que tú lo puedas llamar y Él venga a tu rescate. Lo segundo que encontramos en un retrato del creyente es lo que dice la Escritura aquí, que tenemos que aprender nosotros que tenemos que tener comunión. Dice que cada uno de ellos hablaban a su compañero. Es decir, que ellos conversaban entre sí. La pregunta es acerca de qué. ¿De qué está hablando aquí el profeta Malaquías? Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y esto nos llama la atención que la pregunta es, ¿qué comunión tienes tú con tus hermanos de la iglesia? ¿Qué comunión tienes? Hay hermanos en esta congregación que están muy alejados, que si nadie les escribe no responden, están muy lejos, no tienen comunión. Comunión es una parte de que la Biblia enseña que la iglesia debe de tener comunión unos con otros. Y dice que aquí la Escritura dice que temían a Jehová y uno a otro se hablaban del compañero al otro y Jehová escuchaba. Así que tenemos que saber qué estamos hablando, hermano. Si tú no tienes comunión con ninguno hermano de una iglesia, de la iglesia, con tus hermanos de donde tú te congregas, me pregunto, ¿qué hablas? ¿O con quién estás hablando? ¿Cuáles son tus conversaciones que tienes? Porque los hermanos que está hablando aquí, el retrato del creyente que está hablando aquí, que temían a Jehová,
dice que cada uno de ellos hablaba. ¿Qué hablaba? Lo que ellos recibían de Dios. ¿Acerca de qué hablaban? De las cosas buenas que a ellos le pasaban, de las maravillas que había Dios hecho en ese día. Y no hablaba de la vida del otro compañero. No se dedicaban a hablar de los memes que corren por todas las redes sociales. No estaban hablando de chistes, no estaban hablando de telenovelas, no estaban hablando de películas. Estaban hablando simple y sencillamente de aquellas bondades que recibían de Dios todos los días. Porque la Biblia dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios bendecía a una persona y el compañero compartía con el otro. Eso es lo que ellos compartían. ¿Qué más? La gracia de Dios. ¿Qué más? El consuelo de Dios. ¿Qué más? Las bendiciones que recibían cada día del Señor. De eso compartían. Por eso el retrato de un creyente, no es posible que un creyente viva alejado de su iglesia, viva alejado del otro compañero cristiano. No es posible, mi hermano. No es posible que tú estés muy lejos de los demás hermanos. Estás en grave peligro. Tú estás corriendo grave peligro. Y no me digas que no, porque lo más seguro que tienes de contacto son gente que no son cristianas o gente que está a través del internet. Y eso no es bueno. No es bueno, mi hermano. La Biblia es clara que dice que ellos tenían comunión. Comunión es que se veían cara a cara. Comunión era que platicaban, veían su rostro, veían sus gestos, veían sus comentarios, platicaban, comían juntos. O sea, vea lo que Jesús tenía y fue una enseñanza bien plena en nosotros, que cuando Jesús llegó a la tierra, cuando Jesús inició el ministerio, dice que iba de casa en casa, si podemos decir de esa manera, o a lugares donde iban, lo invitaban a casas, iba y compartía alimentos con ellos, o a él y compartían alimentos, lo llevaban a sus casas, la gente le seguía. Iba donde iba y siempre estaba rodeado de gente comiendo, pero no era la comida lo importante, era la comunión que tenían ellos. Me pregunto, mi hermano, ¿qué comunión tienes tú con los hermanos? ¿Desde cuándo ya no sabes del otro hermano, de la hermana fulana de tal? Tienes que esperar, algunos tienen que esperar hasta que el pastor ponga en el WhatsApp lo que está pasando con un hermano, una hermana. Pero hay otros que ni aún poniéndolo en el WhatsApp no se enteran. Están muy alejados, muy desconectados en la comunión unos con otros. Y esto es un retrato del creyente. Perdóname, hermano, que te diga esto, pero muchas cosas que tú no compartes es la comunión. No tienes intimidad con otros, te da pena, te da vergüenza, no sé qué. Pero la Biblia dice que tenemos que tener comunión unos con otros, que no podemos estar solos. Tú no puedes venir solamente a la iglesia, irte como si no pasara nada. Recibí, me gustó y me fui. Eso no es comunión. Aquí estamos leyendo, entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Porque las conversaciones que hacemos y que tenemos comunión, dice la Biblia que Jehová le escucha. Así que lo que tú estás hablando con otra gente de tu trabajo, de tus vecinos, de tus familiares, de tus amigos de internet, Dios las está escuchando y las está oyendo, mi hermano. También. ¿Y qué es lo que estás compartiendo tú ahí? Tenemos nosotros que tener comunión y hablar de las bondades de Dios, de la gracia de Dios, del consuelo que Dios da y de las bendiciones que Dios da a cada uno. Tercero, el otro retrato que encontramos nosotros de los privilegios, del retrato del creyente, es el privilegio que poseen todo creyente, porque el Señor oye. Dice la Escritura aquí que Él encuentra placer cuando nosotros platicamos con Dios. Si podemos llamarle esto privilegio, es saber que te escuchen. Es un privilegio que te escuchen, mi hermano. Es un privilegio que te escuchen. Así que Dios nos escucha cuando tú y yo hablamos con Él. Es un privilegio. A Dios le da una promesa que cualquiera que haga su voluntad, que haga la voluntad de Dios, que haga que
que podamos estar en comunión con Dios, dice que Él nos convierte en su hermano, en su hermana y en su madre. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que este es un privilegio. Este es un privilegio, mi hermano, que tú y yo debemos de aprender hoy y de corregirlo. Yo quiero invitarte a que tú poseas este privilegio de saber que Dios te escucha, que Dios te oye en todo lo que tú hablas, en todo lo que tú platicas. Y por último, quiero darte este retrato de un creyente que tendremos recompensa un día. ¿Cuál es la recompensa? Dice la Biblia aquí que un día Dios va a abrir el libro de la vida. Porque dice la Escritura, lo voy a leer. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y dice: y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esa es nuestra recompensa. Es decir, que se hizo un libro, el libro de la vida, donde Dios un día la abrirá y te va a recompensar a ti por haber obedecido sus mandamientos, sus promesas, sus palabras, de haber tenido comunión con los hermanos. Dios nos va a recompensar a nosotros por haber tenido temor de Dios. Esa es parte importante de nuestra vida, hermano, que va a haber recompensa en aquel día, que va a abrir Dios el libro de la vida y a ti y a mí nos va a recompensar por el simple hecho de ser temerosos, de pensar en su nombre, de tener comunión con los hermanos de la iglesia y platicar cosas buenas, a platicar de las maravillas que Dios nos ha dado. De eso vamos nosotros a ser bendecidos. Dice, y ellos serán honrados. ¿Cuál es honra? Acuérdese, por un ejemplo, cuando Mardoqueo fue honrado por Amán. Sí, fue honrado por Amán. Y esa parte fue importante en la vida de este hombre Mardoqueo. Un hombre que estaba a la puerta del palacio, que no era nadie, que estaba ahí, pero Amán, que lo odiaba, dice que por el rey, ¿qué vamos a hacer cuando fue encontrado que Mardoqueo pudo encontrar solución a una situación de muerte contra el rey en aquel tiempo y que no se le había dado premio, ni regalos, ni nada? Y dice que el rey determinó honrarlo y utilizó a Amán, al enemigo de Mardoqueo, para que este hombre fuera honrado. Así que va a haber recompensa, mi hermano. Al final de todo va a haber una recompensa por haber nosotros sido personas creyentes, que fuimos un retrato vivo de lo que Dios en su palabra dejó y estableció para que se cumpliese. Yo termino diciéndote esto, que hoy nosotros más que nunca tenemos que ser personas temerosas, que honremos a Dios, que tenemos que ser personas que hoy nosotros aprendamos a tener en nuestra mente un nombre de Dios. Lo que estés viviendo, si estás feliz, ten un nombre de Dios, de gozo, de alegría, de paz, porque Dios es Dios de paz. Jesús trajo paz. Si estás en un problema, en una situación, hay nombres de Dios que te pueden sacar adelante ante esta circunstancia. Piénsalo. Y dice la Escritura que si tú piensas en esto, Dios va a honrarte. Tenemos que aprender a tener comunión unos con otros en la iglesia. No te alejes, mi hermano. De veras te digo, no te alejes. Mantén la comunión. Esfuérzate en tener comunión con los hermanos de la iglesia. Inventa un pretexto para estar en su casa. Invéntate algo, pero ten comunión. Dile, hermano, solamente pasaba por aquí, vine a verte y vine a tomar un café contigo o una Coca-Cola contigo, y empieza a platicar de las maravillas de Dios, de cómo Dios te ha bendecido, de cómo Dios en esta cuarentena te ha guardado, de cómo Dios en esta cuarentena te libró, que no te enfermaste, y si te enfermaste, cómo saliste. Eso edifica, eso nos ayuda a levantar el nombre del Señor y a tener comunión unos con otros. Tenemos que hablar de esto, tenemos que compartir. No podemos ser una iglesia fría,
No podemos ser una iglesia que se mantiene al margen, una iglesia que cada quien hace lo suyo, se reúne cada domingo y ahí nos vemos hasta el otro domingo. No puede ser. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que tienen comunión unos con otros. Y yo te invito a ti, hermano y hermana, tú que casi no has estado en comunión, a ti te digo, comunícate, hermano, avisa, manda señales de humo siquiera que estás vivo, manda señales de vida. Di, hermano, pastor, aquí estoy, sigo aquí todavía, estoy encerrado. Di algo, mi hermano. Pero estamos esperando tener comunión unos con otros, porque al final va a haber la recompensa. Dios conoce cada una de nuestras obras, Dios conoce cada una de nuestras oraciones y Dios conoce las cosas que nosotros damos todos los días. Pero comencemos nosotros a mirar que cada creyente debe ser un retrato vivo de Cristo Jesús. Así que con esta palabra yo quiero que tú reflexiones, pienses, medites y pienses las cosas que están mal, que se están haciendo equivocadamente, erróneamente en ti, y cámbialas ahora, mi hermano. Cámbialas ahora. Ya hubo cambio en el mundo. Ya lo hemos repetido infinidad de veces. El mundo ya cambió. ¿Cuándo tú vas a cambiar y actuar de manera correcta como Dios está enseñando, mi hermano? Te dejo esta palabra, esta enseñanza que Dios puede edificar en tu vida. Vamos a orar al Señor en esta hora y quiero bendecir tu vida a través de esta oración. Padre, gracias por la vida de mi hermano, mi hermana que está viendo este mensaje o escuchando este mensaje, para que sea un retrato vivo de Cristo. Y este es el mensaje, Señor, y este es el retrato que tú quieres que cada cristiano creyente tenga en su vida. Temerosos de Dios, que se acuerden de tu nombre y que tengan comunión unos con otros, Señor, dentro de la iglesia. Así que, Padre, oro por mi hermano, mi hermana, para que tú traigas a reflexión esta palabra en su vida, en su corazón, y le bendigas abundantemente en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima transmisión.